Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos a todos de antemano, tanto a nuestros panelistas, a nuestro conferencista, el doctor Pablo Fernández de Retana, a este nuevo webinar de nuestra sociedad de pie y tobillo colombiana, de Socopit, auspiciado por Scott. Hoy los quiero invitar a nuestra conferencia del tratamiento de complicaciones de artrodesis metatarsofalángicas del hallux. Como siempre, no se les olvide que tenemos en nuestro Zoom un chat para, para hablar, darnos sus comentarios, pero las preguntas, por favor, en el icono de preguntas y respuestas, nos las van escribiendo para que al final de la conferencia podamos contestarlas en orden. El día de hoy tenemos también como panelistas al doctor Carlos Polo y doctor Gustavo Adolfo Vaca, los cuales han sido fellows del doctor Pablo Fernández de Retana. En estos momentos le voy a dar paso al doctor Gustavo Adolfo Vaca para que nos haga la presentación de la conferencia por parte del doctor Pablo Fernández. Gustavo. Bueno, muy buenas tardes, Juan Camilo, gracias. Buenas tardes para todos. Para mí es un gran honor presentar a un gran maestro, al doctor Pablo Fernández de Retana. El doctor Pablo dedica desde hace muchos años su tiempo al estudio de las patologías y enfermedades del pie y tobillo, logrando obtener criterios claros y metódicos que van en favor de sus pacientes. Esto le ha permitido convertirse en un gran referente a nivel iberoamericano y a nivel internacional. A su vez, este hecho me ha permitido y ha permitido a muchos de nuestros compañeros ortopedistas ser su alumno y ser su amigo. En Colombia somos muchos los ortopedistas que hemos rotado y estudiado con el doctor Pablo Fernández de Retana. Entre ellos, el doctor Carlos Polo, con quien tengo el honor de compartir este webinar, el doctor John Ocampo, la doctora Diana Vázquez, el doctor Juan Fernando Posada, el doctor Javier Botiá, el doctor Pedro Ortúa, el doctor Fabián Romero, y si se me pasa alguno, me disculpan que somos demasiados. Todos le agradecemos mucho sus enseñanzas, su cariño y su bondad por todo el tiempo que dedica para enseñarnos. Actualmente, el doctor Pablo Fernández de Retana ejerce su práctica privada en la clínica Tecnum y el Hospital General de Cataluña en Sant Cugat de Vallès, en Barcelona, España. Pablo, como siempre, gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos aprender mucho de tus enseñanzas. Te cedo la palabra, Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes para vosotros. Yo estoy aquí en la noche ya. Y lo primero, agradecer las presentaciones y también agradecer al capítulo de pie y tobillo de la Sociedad Colombiana por invitarme a participar en esta conferencia. Son muchos los amigos que tengo en Colombia y para mí es una gran satisfacción estar con vosotros esta noche. Y el tema del que hablaremos es hablaremos de complicaciones de las artrodesis de la primera metatarsofalágica. El contacto que yo tuve inicialmente con Colombia fue durante mi fellow con Myerson. Conocí a Jaime Uribe y gracias a él pude acudir a un curso en Bogotá con el doctor Myerson. Y aquí veis donde acabamos, en Andrés Carne de Res. En otras reuniones he tenido oportunidad de juntarme con fellows que han pasado por el hospital clínico y siempre me han tratado de maravilla en este gran país que tenéis. El tema de hoy, decíamos, son las complicaciones de la artrodesis de la primera metatarsofalágica. Ni que decir tiene, ya sabéis todos las diferentes indicaciones. Y lo primero que me gustaría deciros es lo que pasa a lo largo del primer año postoperatorio con una
artrodesis. Aquí veis en este trabajo, que también firmó el doctor Borda y el doctor Ortúa, dos colombianos que estuvieron con nosotros, veis lo que pasa en azul está la evolución de los hallus valgus, en verde está la evolución del hallus rigidus y en rojo está la evolución de la artritis reumatoide. Cuando se operan los pacientes, la mayoría están entre 30 a 40 puntos de AOFAS, pero fijaros lo que pasa al tercer mes, que en concreto los hallus rigidus tienen menos puntos que cuando se operaban. Y luego, del tercer mes al sexto mes, hay una mejoría franca, y del sexto mes al año todavía hay mejoría. Por lo tanto, cuando operemos una artrodesis de la primera metatarsofalángica, sería conveniente que dijésemos a nuestros pacientes que el periodo de recuperación es largo. No podemos darle mucho valor a un paciente que a los 2 meses nos dice que no acaba de funcionar la cirugía. Efectivamente, hay que decirle que tiene que esperar unos cuantos meses para disfrutar de los beneficios de esta cirugía. En este trabajo veis cómo se comportan las diferentes patologías. En el caso de artrodesis en hallus valgus y en patología inflamatoria, sobre todo enfermedades reumáticas, estamos hablando de un porcentaje de no unión alrededor del 13%. Veis aquí 14% en hallus valgus de fallos y del 12%. Y fijaros que el porcentaje de no uniones en hallus rigidus y en cirugía de rescate es 0%. Por lo tanto, ya de entrada la patología que vamos a tratar puede ser que nos marque la evolución de nuestra artrodesis. En este trabajo vemos que la diabetes complica bastante el resultado y en este trabajo sobre 76 pacientes había un porcentaje elevado de complicaciones, un 35%. La complicación más frecuente con las artrodesis es el problema de la intolerancia del material. En mi experiencia, alrededor de un 10% necesitan una retirada del material. Perdón. Y otra complicación frecuente y temida es el fallo de consolidación, que está sobre un 5%. Por supuesto que con la mejoría de nuestras técnicas, con la experiencia, este porcentaje de fallos de consolidación afortunadamente va disminuyendo. Los fallos de consolidación los trataremos con una reintervención con placa e injerto. Sobre el tema de qué sistema es el mejor, ya sabemos que la placa con un tornillo interfragmentario es el mejor. Por lo tanto, lo que sí que haremos es que cuando tenemos que hacer una artrodesis en una cirugía que puede fallar, no hay duda que tenemos que colocar el sistema que tenemos mejor desde el punto de vista biomecánico. En este caso es un hallus valgus y le colocamos una placa. En un hallus rigidus se podrían colocar unos tornillos, pero yo personalmente lo que hago es colocar placa en todos los pacientes. A veces hay problemas técnicos, como cuando hay acortamientos, entonces tenemos que utilizar injertos, como en este caso, y también a veces pues, hay que colocar lo que se pueda, porque en ocasiones no tenemos buen hueso para colocar placa y tenemos que hacer intervenciones de rescate con lo que se pueda, como en este caso con 2 Kirchner y un tornillo. Veis aquí, este paciente se le hizo una artrodesis con un injerto. Esto es una cirugía de Mayo que se utilizaba para tratar los hallus valgus. Desde luego el hallus valgus desaparecía, pero generaba un problema importante. En este caso se colocó un injerto y al cabo de unos meses
vemos que hay un fallo de consolidación. Los porcentajes de malos resultados con interposición, tenemos aquí unas series clínicas y como veis van del 0 al 37%. Podemos decir que el porcentaje de artrodesis es mayor que en una artrodesis normal. Ahora hablaremos del tema de la posición, que es un tema que hay pocas referencias bibliográficas. Sabemos que la posición adecuada es una dorsiflexión entre 20 y 25 grados y con un valgo de entre 10 y 15 grados. La posición incorrecta de la artrodesis puede ser por un exceso de varo o de valgo, por un problema de rotación, por una posición en flexión plantar o flexión dorsal y por un problema de longitud. El problema del varo-valgo. ¿Qué pasa cuando hacemos una artrodesis con un valgo excesivo? Pues que hay un conflicto entre el primer y el segundo dedo. Si la artrodesis nos queda en varo, entonces hay un conflicto con el calzado. Cuando operamos una artrodesis, tenemos que vigilar en que no nos quede con excesivo varo o excesivo valgo. Y muchas veces cuando tenemos que tratar un valgus interfalangicus, como en este caso, tenemos que ir pensando en solucionar esto en la cirugía que hacemos. Aquí veis dos casos con un ángulo interfalángico. Esta es una solución, se hace una cuña tipo Aikin y entonces se coloca una síntesis, con el Aikin. Otra solución es hacer un corte paralelo a la articulación interfalángica y de esta manera conseguimos solucionar el problema. Cuando nos ha quedado un valgo, la solución será hacer un Aikin. Y cuando hay un problema de rotación, bueno, la solución anterior la utilizaremos para cuando hay un varo y cuando hay un valgo, cuando únicamente el problema está en la falange. Porque si el problema está en los metatarsianos, entonces el problema es diferente, como ya veremos después. También con la osteotomía de la falange se puede corregir un problema de rotación, haciendo un Aikin de rotatorio. Ahora hablaremos de los problemas que nos daría un aumento de la flexión dorsal o la flexión plantar. La flexión dorsal que debería tener nuestra artrodesis debería ser entre 20 y 25 grados. Para esto, cuando estamos haciendo la cirugía, tenemos que tener referencias. Yo personalmente lo que hago en quirófano es colocar el pie en posición plantar y hacer los cortes ya en la posición adecuada. Lo que hago la mayoría de las veces es utilizar las fresas cóncavo-convexas, pero el Kirchner de referencia ya lo coloco con la inclinación dorsal de 20-25 grados, que en posición plantar lo que hay que hacer es colocar el Kirchner perpendicular al suelo. En este trabajo se vio que cuando hay un aumento de la flexión dorsal en la artrodesis, se produce un aumento de la presión plantar en la cabeza del primer metatarsiano. Y cuando disminuye la flexión dorsal en la artrodesis, es decir, cuando hay una flexión plantar en la artrodesis, lo que hay es un aumento en la presión plantar de la interfalángica. Esto lo veremos ahora en esquemas. ¿Veis aquí una flexión dorsal de 5 grados? Es una artrodesis que está colocada en flexión plantar y el conflicto lo tendremos en la planta de la articulación interfalángica. ¿Veis aquí? Esto quedó en flexión plantar y el conflicto lo tendremos en esta zona interfalángica.
Esto genera el dolor plantar en la interfalángica y como compensación puede aparecer una hiperextensión de la interfalángica. La solución, en este caso, es sencilla. Se hace una cuña de sustracción, como veis aquí, y conseguimos la posición adecuada y sobre esta posición adecuada colocaremos una placa. Un problema más complicado es cuando hay una flexión dorsal. Tenéis que recordar que cuando colocáis una placa, cuanto más proximal coloquéis la placa, más dorsalización vais a tener. Por lo tanto, tenéis que intentar colocar la placa lo más distal que se pueda para que no os quede la artrodesis con flexión dorsal. Esta flexión dorsal genera varios problemas. El primer problema que genera es que hay un conflicto en el dorso de la interfalángica con el calzado. Y también sabéis que cuando hacemos una flexión dorsal de la falange, en la metatarsofalángica, se produce una flexión plantar del primer metatarsiano. Y el siguiente problema que se produce es que debido a la flexión dorsal de la interfalángica, se acaba produciendo una flexión plantar de la falange distal por retracción del alucis longus y acaba generando dolor en el pulpejo. Ya veis que es mucho más compleja esta situación. En ocasiones, cuando hay una flexión dorsal, como en este caso, hay una supinación y no se produce todo aquello que hemos dicho de la flexión plantar del primer metatarsiano. ¿Soluciones para esto? Esta es una solución, se hace un corte, se hace una distracción y se coloca una placa con un tope. Otra solución sería una cuña de resección de la base plantar, colocamos la falange en su sitio, sobre esto colocamos la placa, pero cuando se hace la corrección de esta flexión dorsal, a veces aumenta la flexión plantar de la interfalángica. Esto habría que corregirlo, porque dependiendo cómo esté, hay que hacer una liberación del alucis longus o hacer una artrodesis interfalángica. Y luego también lo que se suele producir es una flexión plantar, y ya sabemos que cuando el primer metatarsiano tiene una flexión plantar, el antepié está pronado, hay un varo del retropié, y esto acaba generando un problema en el antepié y puede precisar una osteotomía extensora de la base de la falange. Repasando un poco, el aumento de la flexión dorsal de la primera metatarsofalángica genera dolor en el dorso de la interfalángica. Es el punto 1. Tendríamos que hacer la osteotomía en cuña que hemos comentado antes, que se puede hacer de dos tipos, una de adición y otra de resección. El segundo problema es la hiperflexión de la interfalángica, que precisará una liberación del flexor alucis longus o una artrodesis interfalángica. Y luego, si hay una flexión plantar del primer metatarsiano, necesitaremos una cuña de base dorsal del primer metatarsiano. Por suerte, la mayoría de problemas, como este caso que tenéis aquí, se solucionan con una pequeña cuña en el calzado. Si con esto es suficiente, no haremos cirugía, pero en ocasiones tenemos que hacer cirugía y además hemos de pensar que los problemas son combinados, porque muchas veces se asocia una flexión dorsal con un varo, como es esta paciente. Aquí veis una artrodesis, claramente hay un varo y una flexión dorsal. Y cuando vemos en las radiografías, aquí os presento la radiografía anterior a la artrodesis. Se trataba de una cirugía percutánea que no había funcionado, y
alguien le dijo, el dolor que hay en la primera metatarsofalangica necesita una artrodesis, y se hizo una artrodesis. Y aquí tenéis el resultado. Esto es una artrodesis con varios fallos. Veis aquí que hay una flexión dorsal, el tornillo distal largo, la placa excesiva, y en la anteroposterior hay claramente un varo. En este caso, lo que hicimos fue hacer dos cortes que fueron planos. Y la referencia es lo que os he comentado antes. Se pone el pie en posición de apoyo plantar y hacemos un corte en la zona donde creemos que tiene que ir la inflexión de la artrodesis. Se hace un corte ya en la posición y la referencia es que tiene que ser paralelo al suelo. Y luego miramos la falange y hacemos un corte perpendicular al eje. Y de esta manera veis cómo nos ha quedado con esta placa, en una flexión dorsal adecuada y con un valgo ligero pero suficiente. Esta es la radiografía, perdón, la fotografía pre y post, y aquí también tenéis el post con un resultado muy satisfactorio. Antes de la cirugía en diciembre pues estaba con su varo, y el postoperatorio la paciente está muy contenta. Hablaremos también de la longitud. La longitud, ¿dónde tiene que estar la artrodesis? Es un tema que se ha estudiado poco, y yo animo a los jóvenes a que valoren cuál es la longitud adecuada, y además os diría, haciendo una reflexión, que a veces ciertos problemas de longitud se pueden compensar con una flexión plantar o una flexión dorsal. Si tenemos un ligero acortamiento de la artrodesis, que el nivel de la artrodesis es proximal, esto se puede compensar con una ligera flexión plantar. Pero esto queda para las generaciones venideras que investiguen cómo es el tema este de la longitud. Primero empezaremos a hablar qué longitud tiene que tener una artrodesis. Y aquí tenéis una referencia que no veréis publicada en ningún sitio, pero yo creo que es la referencia lógica que tiene que tener una artrodesis. Si trazamos una línea que va de la interfalángica a la cabeza del quinto metatarsiano, el resto de metatarsianos tienen que quedar proximales. Cualquier metatarsiano que quede distal a esta línea generará una sobrecarga en este metatarsiano. Y luego también otro dato importante es que la inflexión de la artrodesis tendría que quedar a la altura del segundo metatarsiano. Cuando la longitud es excesiva, cuando hay una artrodesis que es muy larga, hay una sobrecarga del primer metatarsiano, con lo cual hay una disminución en la carga de los metatarsianos menores. Y cuando esta longitud es corta, hay un aumento de carga en los metatarsianos menores. Esta es una paciente que se operó con una artrodesis. Veis que tiene buena pinta esta artrodesis, pero en el postoperatorio la paciente empezó a quejarse del dorso del segundo metatarsiano. Hizo una fractura por sobrecarga, con lo cual hay que suponer que hizo aquí una sobrecarga, y afortunadamente la naturaleza ha hecho la osteotomía que precisaba. Esto se curó sin mayores problemas. Lo que decíamos en referencia a la longitud. ¿Veis este caso? Que había una luxación de la segunda metatarsofalangica, ya venía de cirugías, pero en la primera radiografía vemos que la longitud del primero y del segundo es la adecuada. ¿Qué pasó cuando se hizo una osteotomía de Weil? Se hizo una cirugía percutánea. Pues lo que pasó es que quedó el primer metatarsiano largo. La primera metatarsofalangica era rígida, dolía, y había que plantear una artrodesis. ¿Dónde tenemos que poner el nivel de la artrodesis? Pues en este caso lo que hicimos fue quitar este trapecio, resecarlo
de tal manera que veis que la inflexión de la artrodesis queda a nivel del segundo metatarsiano y además hubo que corregir el resto de metatarsianos. Y de esta manera lo que se consiguió es tener un pie más armónico. Aquí tenemos la referencia de cómo estaba la interfalángica del primero en relación al segundo. Y cuando se hizo la artrodesis, vemos que la interfalángica del primero está a la altura del segundo. Al trazar la línea que habíamos comentado antes, los metatarsianos quedan proximales a esta línea, y si miramos lo que se llama la fórmula metatarsiana, ¿no? La parábola metatarsiana, aquí está claramente rota y aquí hemos conseguido pues, una parábola adecuada. Cuando hay un acortamiento excesivo, está claro que hay una sobrecarga de los metatarsianos. Si trazamos la línea que habíamos comentado, aquí hay una serie de metatarsianos que sobrepasan esta línea. Por lo tanto, esto nos explicaría la metatarsalgia que se está produciendo en estos metatarsianos. Esta es una paciente que me vino a ver en enero de 2017 con esta situación. El pie derecho era el que más le dolía y como le dolía su hallux, lo que se planteó es hacer una artrodesis. Se hizo la artrodesis, la paciente estaba muy contenta y empezó ya a quejarse del otro pie. Y en el otro pie se quejaba también de una metatarsalgia. Entonces, en el otro pie, ¿qué se hizo? Se hizo la artrodesis, como veis aquí, con osteotomías de Weil. Y curiosamente, después de operar el segundo pie, volvió quejándose del primer pie, de una metatarsalgia. Y es cuando se realizó una cirugía con osteotomías de Weil. Veis inicialmente también que había un problema en la desviación de los dedos y cómo con las osteotomías de Weil se ha corregido la alineación metatarsofalángica de los dos pies. En este otro pie vemos también que la línea nos hace ver que los metatarsianos son excesivamente largos. En este caso se optó por hacer una alineación, resolviendo el problema, y veis cómo se ha modificado la parábola metatarsiana. Otro paciente, es un hallux rigidus, se hizo esta cirugía, la consolidación es dudosa, pero aquí lo que estamos viendo es que hay un acortamiento importante de la artrodesis. Veis aquí la longitud del dedo gordo. Y cuando se producen estos problemas de acortamientos, aparece una metatarsalgia, pero aparece otro problema, que es la desviación del segundo dedo, porque la retracción que se produce al acortar el primer radio arrastra al segundo dedo y se acaba desviando, con el problema añadido que el primer dedo está fijo, con lo cual se acaba generando un conflicto en el primero y el segundo, y aquí veis la lesión que se produce en el segundo dedo por el conflicto que hay entre el primero y el segundo. En este otro paciente que ya habíamos visto antes, fijaros que además del problema de la falta de consolidación, tenemos el problema de la desviación que hay en los dedos, con lo cual será necesario hacer osteotomías de Weil. Otro problema es el exceso de longitud. Se puede dar, es raro, pero aquí veis en este caso cómo hay una longitud excesiva. Es un paciente que se le hicieron diferentes cirugías, se le había hecho una alineación y al final pues alguien creyó adecuado hacer esta artrodesis en una posición con una longitud excesiva y además con un valgo, en este caso
cuando trazamos la línea vemos que los metatarsianos no llegan a la línea. Lo ideal es que el metatarsiano quede sobre esa línea. Cuando hay esta diferencia, quiere decir que al hacer el rocker final, pues las fuerzas pasan del primer radio al quinto. ¿Y aquí qué se hizo? Había un valgo de 54 grados, pues se corrigió haciendo esto con una osteotomía, acortando, y vemos que la línea ha mejorado en su posición. Otro problema añadido es la sobrecarga de la interfalángica, que a veces se produce, como veis en este caso, por problemas metabólicos, porque se trataba de una paciente reumática. Las soluciones a este problema son varios. Una de las soluciones es lo que se planteó hace años, en el 2011, en hacer una artroplastia de interposición, darle movilidad a la primera metatarsofalángica y artrodesar la interfalángica. Veis aquí el resultado. Recientemente, en la revista, el Journal Foot and Ankle, el equipo del doctor McLean, Alberto McLean, ha publicado 9 revisiones sobre 180 artrodesis. Además, habla de diferentes problemas en la interfalángica, que los clasifica pues, como inestabilidad, artrosis, y la solución es esta que hemos comentado, en muchos casos, que consiste en hacer la artroplastia de interposición y hacer la artrodesis interfalángica. La solución clásica es artrodesar también la interfalángica. Se ha hablado de buenos resultados, en esta serie con 7 pies los resultados son buenos, pero también se han publicado series donde hay complicaciones. En esta serie de 17 pacientes se habla de un porcentaje alto de pseudartrosis en la interfalángica. Y otro problema que puede aparecer es la sesamoiditis secundaria a la artrodesis, que a veces precisa hacer una sesamoidectomía. Yo con esto ya voy acabando. Y para resumir 4 ideas, recordar que el problema principal de las artrodesis suele ser el tema del material. Un 10% en mi experiencia necesitan retirada del material. Y hay un 5% de pseudartrosis. Cuando tratamos la pseudartrosis utilizaremos una placa. Hemos comentado también que había más complicaciones en los alus valgus, en la enfermedad inflamatoria y en las revisiones, sobre todo cuando falta hueso. Y tenemos que evitar la posición incorrecta. Ya hemos visto que tenemos que ser muy juiciosos cuando hacemos nuestra artrodesis, tenemos que darle la longitud adecuada, tenemos que darle la flexión dorsal adecuada, tenemos que evitar la rotación del dedo, tenemos que también corregir el varo y el valgo. Si corregimos todos estos fallos de posición, en principio nuestro resultado será mucho mejor. Y cuando tenemos que tratar una secuela por un fallo de posición, hay diferentes alternativas que ya se han comentado y siempre tenemos que acabar con una posición ideal. Y con esto ya acabo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Pablo. Excelente la conferencia que nos acaba de dar. Un tema espinoso, difícil, muy bien explicado. Sobre todo que, como la tendencia mundial le permite a uno pensar siempre en las deformidades como tridimensionales. Y tal vez es uno de los aspectos que la tecnología en este momento está empezando a ayudarnos, ¿no? El cómo tenemos ya la posibilidad de tener modelos tridimensionales, estamos pensando ya en esta serie de elementos de tomografías con apoyo. Imagino que le irán a dar un cambio y un nuevo rumbo a la clasificación, al estudio de estas patologías que, como usted bien les apunta, son difíciles y que a lo largo de los años las va cosechando, como también lo ha hecho. No sé si hay alguna pregunta del auditorio.
Aquí hay una pregunta. Ahora os veo. El doctor Luis Santiago Mejía, un gran amigo y un gran docente, pregunta: ¿usa para la artrodesis los rímers de las casas comerciales? Sí, para la artrodesis primaria. Para la artrodesis primaria prefiero utilizar las fresas cóncavo-convexas porque considero que te permite ahorrar hueso. Si tú haces unos cortes planos, el problema que tienen es que si no quedan bien, tienes que cortar más hueso. Y en las cirugías primarias es mejor utilizar los rímers. En cambio, cuando tienes que hacer una corrección de una artrodesis que está en mala posición, te tienes que arriesgar a hacer los cortes planos, porque es preciso y corres el riesgo que igual tienes que ir acortando un poquito más. Profesor, ¿me escucha? Carlos, sí, dime. Sí, pues respecto a eso mismo, digamos, uno comenta con los colegas, bueno, ¿qué prefieres? Si hay quienes tienen temor de usar los rímers porque se ha tenido accidentes que en un hueso muy blando pues destroza la cabeza, en fin. Pero pues la mayoría de pacientes que yo personalmente opero es por alus rigidus, más que por un alus valgus primario. Y estos pacientes usualmente tienen una configuración en index plus, o sea, el primer metatarsiano casi siempre es más largo. Y para lograr la buena posición de la artrodesis, me parece que los rímers son una herramienta bastante adecuada porque me permite darle el acortamiento requerido. Los colegas dicen, no, yo prefiero hacerlo con una sierra, solamente quitarle el cartílago, pero yo he visto que cuando uno no acorta, la artrodesis queda muy tensa. Y eso mismo puede generar, y aquí va otra inquietud que manda el doctor David Borda, que le envía muchos saludos, que en las artrodesis, por ejemplo, de alus valgus severo, cuando uno nota que queda muy tensa, el flexor alucis longus también queda tenso y queda traccionando la interfalángica. Entonces, ¿usted considera que ese acortamiento es necesario para relajar ese tendón o también le agrega un alargamiento al tendón flexor del hallux? Bueno, si hay una retracción del hallux, hay que alargarlo. Y el flexor, sí. El flexor alucis longus, y yo personalmente lo que prefiero es alargarlo retromaleolar, hacer una tenotomía intramuscular. Bueno, hay una zona, en la zona retromaleolar, que tiene músculo y tiene tendón. Entonces, en esa zona es donde alargo el alucis longus. Si hay que alargarlo, ¿no? Perfecto. Y el doctor David Borda, el doctor Fabián Romero también nos envía una pregunta. Dice: saludos Pablo y felicitaciones por la charla. ¿Crees que la prótesis metatarsofalágica tenga una indicación en este tipo de patologías? Mira, mi experiencia con las prótesis es poca y es mala. Entonces, entiendo que puede ser una buena solución biomecánica, pero yo a día de hoy ya no pongo más prótesis, porque en mi experiencia me da más satisfacción una artrodesis que no una prótesis. Con la prótesis siempre estás sufriendo. Bueno, no acaba de ir bien, ¿no? Y luego al final, cuando no funciona, le tienes que hacer una artrodesis, ¿no? En cambio, la artrodesis, cuando la haces bien, aquello funciona y menos problemas. Hay gente que ha descrito incluso el solucionar una artrodesis en mala posición con problemas en la interfalángica con prótesis. Está descrito esto, ¿eh? Es una revista de podología, con todos los respetos, ¿eh? Pero bueno, que hay gente capaz de hacer cualquier cosa. Pero mi experiencia, ya os he dicho, es poca, es mala, y yo no aconsejo utilizar prótesis metatarsofalágica nunca.
Doctor Fernández, ¿y con el Cartiva ha tenido alguna experiencia para la artrodesis primaria? ¿Con él, perdón? ¿Cartiva? Sí, señor. No, cero experiencia. Okay. He ido a todos los cursos y me ha parecido apasionante lo que nos cuentan pues, los ingleses, los canadienses, pero al final acabas pensando que los datos que te dan al final son como una artrodesis, ¿no? Porque cuando te dicen que en los 2 primeros años hay un 15% de fallos, resulta que en mis artrodesis pues estamos casi parecidos, ¿no? Pero la ventaja es que un 10% de estos fallos se arreglan con una retirada del material. Y en los fallos del Cartiva resulta que necesitas hacer una artrodesis. Luego también, dentro de la técnica, yo en lo poco que he visto, pues hay como puntos oscuros, el tema de la profundidad que tiene que tener, si tiene que quedar más salido, menos salido. Es un tema que inicialmente pensaba que sería una gran solución, pero me da la sensación que no ha triunfado tanto como se esperaba la casa comercial, ¿no? Es cierto. Yo sí también pienso lo mismo, doctor. El doctor Edwin Silva tiene una pregunta, doctor. Un paciente con artrosis tanto de la articulación metatarsofalángica como de la interfalángica del hallux joven, ¿cómo aborda a ese paciente? Se puede hacer una artrodesis de los dos. Es una posibilidad. Yo le haría una artrodesis de los dos. ¿Y la artroplastia de interposición, profe, no le gusta? No tengo experiencia y yo os he presentado lo que hay en la bibliografía. A mí esto me lo había comentado ya Alberto McLean, me acuerdo, que en una charla que tuvimos en Baltimore, que él vino cuando estaba yo de fellow allá, y me comentó que esto lo hacía y efectivamente él ha publicado buenos resultados con esto. Yo lo que hago es fusionar las dos. Pero por fortuna, en mis manos esto prácticamente no es necesario prácticamente nunca, ¿no? De momento. O sea que no es algo que sea un problema que yo tengo en la consulta. Doctor, usted, cuando una posición de una artrodesis le llega a usted, digamos, muy acortada, Sí. Y el paciente presenta metatarsalgia, Sí. alguna vez en una reunión se discutía, pues, yo tengo claro lo que haría, pero se le pasa por la cabeza pensar en alargar el primer metatarsial, el sitio de la artrodesis. Bueno, esto está claro que o alargas el primero o acortas el resto, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué pasa si alargas? Claro, si alargas estás tratando justo lo que no duele. Sí. Y luego el problema con el alargamiento es que hay que valorar la angulación que tiene, con lo cual ya es todo más complejo, porque hay que ser muy exacto para dejar la artrodesis en la posición adecuada. Por lo tanto, si no duele, que es lo que pasa la mayoría de las veces en esto que tú comentas, lo mejor es hacer unas osteotomías de Weil. Ajá. Otra cosa es que el problema, que el dolor, esté en el primer metatarsiano, ¿no? Sí. Tú imagínate que no se quejan, si no se quejan de los metatarsianos menores, y el problema que tiene el paciente es, me duele el primer metatarsiano, por lo que sea, y además es corto, tendrías que actuar más en el primero. O sea, yo iría a actuar donde duele. Perfecto. Hay algo interesante, Pablo, cuando tú hablaste acerca de los porcentajes de no unión del 13% en el hallux valgus y en el paciente reumatoideo con la artrodesis,
y no se presenta lo mismo en el paciente con alus rígidos, ¿por qué crees que se complica tanto ese paciente de alus valgus y el inflamatorio? ¿Por qué, qué diferencia hay entre una enfermedad u otra con la falla? No entiendo por qué esas dos... Bueno, el paciente reumatoideo normalmente es un paciente que tiene osteoporosis, es un paciente que suele tomar moduladores de la inflamación, suele tomar corticoides. Bueno, su calidad en general es bastante mala, ¿no? Es un hueso de mala calidad. Incluso, pues tú a veces haces la cirugía en un pie reumático y lo que te queda de hueso es de mala calidad. No es como el alus rigidus. El alus rigidus siempre tiene buena calidad de hueso, además pues no tiene tendencia al valgo. Ya como quien dice, el alus rigidus está en su sitio, ¿no? Porque el alus rigidus puro y duro tiene un problema en la articulación, aquello no se mueve, solo falta ayudarle un poquito más para que se acabe de fijar. Pero los enfermos reumáticos tienen problemas metabólicos generales. Todo esto yo creo que contribuye a que el resultado sea peor. Y en el alus valgus como tal, ¿por qué será tanta la incidencia? ¿Por el valgo que tenía o por qué? Claro, si tú tienes que operar un alus valgus con una artrodesis, quiere decir que el alus valgus es tremendo. No estamos hablando de que le has hecho una artrodesis a un alus valgus de 20 grados. Le has hecho una artrodesis a un alus valgus de 50 grados, ¿no? Y claro, si resulta que tú pones este dedo en la posición correcta, hay una retracción de partes blandas descomunal. Está tirando pues el flexor, el extensor, están tirando toda la musculatura corta, y estos son fuerzas que se aplican sobre este dedo. Por esto es tan necesario, cuando operas un alus valgus, es imprescindible poner una placa, que es la que tiene el mejor comportamiento biomecánico. Si tú a un alus valgus le pones 2 tornillos, pues aguantarán menos que una placa, porque hay muchas fuerzas que tienen que soportar. En cambio, un alus rigidus le puedes poner unos tornillos porque las fuerzas que ha de soportar esta articulación y este material son pocas fuerzas, ¿no? La fuerza es menor. Ya está alineado, digamos, ¿cierto? Ya está alineado y el otro pues tiene Claro. un arco muy grande. Perfecto, gracias. Yo tengo una pregunta para el doctor Pablo en cuanto a esa parte de la pseudoartrosis. No sé si usted ha tenido pacientes en los cuales artrosis por gota articular presentan un poco más de riesgo de pseudoartrosis. A mí me ha pasado que siempre me toca resecar más ese hueso porque es más esclerótico de lo de una enfermedad inflamatoria o de un alus valgus cuando pasa esto. No sé si usted hace algo en especial para ese tipo de artrosis por gota articular. Camilo, una cosa, porque hay una pregunta relacionada, pues, con respecto a enfermedades inflamatorias. La doctora Diana Vázquez pregunta que si hay una recomendación especial para reumáticos, que creo que también aplicaría para este tipo de es pacientes. Que en gota articular es un poco diferente, sí. Pero sí me ha pasado mucho cuando me toca. Sí. Bueno, un saludo para Diana. Y cuando tenemos hueso de mala calidad, hay que valorar si aquel hueso que vamos a tener en lo que es la superficie de artrodesis es un hueso que lo podemos dejar o tenemos que ir a hueso más sano. Efectivamente, cuando tenemos un hueso muy escleroso, pues a veces hay que acortar. Y si hay que acortar tanto, pues a veces hay que poner un injerto también. A veces tenemos también en pacientes reumáticos superficies que tienen muchas geodas, que esto ya lo podemos ver en la radiografía y lo podemos confirmar con un escáner, ¿no? Si se da el caso, ya hemos de pensar que será necesario hacer un acortamiento y para evitar que nos quede muy corto, igual tenemos que ir pensando en colocar
un injerto intercalado. Doctor Pablo, para no utilizar injerto, usted ha utilizado la técnica de asociar un scarf de alargamiento, artrodesar la metatarsofalángea y poner una placa dorsal amplia que llegue, que haga toda la longitud del metatarsiano y llegue hasta la falange. Y hay un par de artículos que nos muestran esa técnica para no utilizar injerto. Bueno, esto el único problema que tiene es que hay un punto muy débil en el scarf, porque el scarf va muy bien si acortas, pero el scarf, cuando tú lo alargas, en la zona proximal queda una zona que se suele romper. El scarf inicialmente se describió para hacer alargamientos. Lo describió Burutarán, que era otro vasco como yo, y lo que se vio cuando se empezó a hacer es que había muchas fracturas. Por lo tanto, hay un riesgo en estos alargamientos. Si tú quieres alargar un metatarsiano, es mejor hacer un alargamiento con un taco, ¿eh? Porque el scarf, si ahora os lo imagináis, os dejará una zona muy, muy débil que queda además en la zona de la base, donde se tiene que soportar mucho peso, ¿no? Es el riesgo que yo le veo a esta técnica. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Doctor Pablo, el doctor Mejía, Luis Santiago Mejía, hace otra pregunta y es para artrosis primaria. Un saludo a Santiago también. Sí, señor. Dice que si usted utiliza siempre placa para la artrosis primaria y cuándo los apoya parcial o totalmente a los pacientes, ¿cómo les hace el posoperatorio? Claudia, ¿podría complementar ahí la pregunta? Claro que sí. Sí, para el profe. Profe, ¿usted no queda tranquilo con un par de tornillos en un paciente con buen hueso, un paciente donde digamos, la calidad del hueso le genera a uno como esa tranquilidad y la compresión? Definitivamente no hay ningún paciente que usted deje con un par de tornillos nomás. Eso se complementa con la pregunta del doctor Mejía. Sí. Yo entiendo, o sea, el utilizar tornillos es mucho más sencillo, es más fácil y creo que está indicado. Pero en mi experiencia con las artrodesis, yo he ido viajando de los tornillos. Muchos de vosotros me cogisteis en la fase de las grapas. ¿Cuántas grapas he puesto yo en artrodesis? Esto lo sabéis vosotros, que habéis visto cientos de pacientes que he hecho con grapas. Y al final de mi historia profesional he llegado a la conclusión que la placa me deja más tranquilo a todos los niveles. Me lleva más tiempo, pero me da estabilidad y ya me olvido de los problemas añadidos que pueden tener los tornillos, que pueden tener las grapas. ¿Los tornillos qué pasa? Pues que a la hora de colocarlos, entre que pueden chocar, entre que a veces pues, te quedan saliendo por un sitio, por el otro, no, bueno, al final le veo problemas y aceptando que es una solución fantástica, en mis manos prefiero utilizar siempre la placa. Perfecto. Y mezclar las dos cosas, doctor Pablo, que mezclar tornillo y placa. Bueno, lo que pasa, la placa normalmente, la placa, a no ser que sea una placa de compresión, cuando utilizo una placa de compresión y sobre todo en revisiones que hago superficies planas, si he hecho una buena compresión, a veces me ahorro el interfragmentario, pero generalmente, si tengo cualquier duda, le pongo un tornillo interfragmentario. Aquí la doctora Diana Vázquez pregunta acerca de que en un paciente con pseudoartrosis asintomática, ¿las opera o qué manejo les da? ¿Qué manejo les puede dar? Bueno, hay muchos pacientes que se pueden quedar sin operar. Hay pacientes incluso que la pseudo resulta que lo que les molesta es la placa
le quitas la placa y se soluciona el problema. Todo esto hay que hablarlo con el paciente. Y también has de saber claro, si lo que duele es la articulación, pues al final hay que fijarla. Pero puede haber pseudoartrosis que lo único que molesta es la placa. Porque ellos te dicen, mire, es que me molesta aquí, porque se tocan la placa, al moverse la pseudoartrosis, la placa o el tornillo pueden molestar. Bueno, pues yo sí veo que no duele la articulación, quito el material y funciona en un porcentaje elevado. Eso sí, al paciente hay que explicárselo bien y también hay que estar seguro que lo entiende. Pues también si esto se lo explicas a un paciente que tú ya ves que no lo entiende, pues igual acabas antes haciendo la fijación, ¿no? Pero se puede dar el caso que una pseudoartrosis que no ha pegado después de una artrodesis puede ser que no duela. También depende del paciente que tenemos delante, ¿no? Hay gente que puede tolerar esto mucho mejor. Claro, un señor mayor esto tolerará mucho mejor que una persona joven. Pues la gente mayor ya tiene tendencia a caminar sin el tercer rocker. O sea, camina pues como los astronautas, ¿no? Que prácticamente no utilizan el despegue. Por eso en gente mayor pues funcionan bien ciertas cirugías. En gente joven no funcionan. ¿En algún momento has usado ondas de choque o colocado algún tipo de proteína morfogenética humana antes de cambiar la placa? ¿O de una vez te vas a cambiar la placa de entrada? Yo, esto que me preguntas, no lo he hecho nunca. Perfecto. Hay una pregunta del doctor Ricardo Benavides que tiene una inquietud para el doctor Retana. Dice que si hay algún parámetro para definir la longitud de las placas y básicamente hace énfasis en los tornillos a cada lado. Si en la falange son 2, 3, si abajo son 3, no sé. ¿Qué dice, profesor? Lo ideal es, si puedes colocar 3 a cada lado, esto sería lo ideal. Y con 2 puede ser suficiente. Pero claro, cuantos menos pones en la placa, pues más necesitas el tornillo interfragmentario, ¿no? Pero un montaje de 2 y 2 sería suficiente con un tornillo interfragmentario. Sí, perfecto. Pasa que si tú tienes una placa, yo pongo placas que puedo poner 3 siempre, 3 tornillos, y a veces lo dejo solamente con 2. Más que nada porque el problema del tornillo interfragmentario a veces genera un conflicto con los tornillos que has puesto. Que también cuando vas pensando en el tornillo interfragmentario que vas a colocar, tienes que ir mirando que no choque con ningún tornillo de la placa, ¿no? No sé si os pasa a vosotros también que... Sí. Todo esto hay que pensarlo, ¿no? Frecuentemente. Profesor Pablo, cuando existe esa sesamoiditis o ese dolor en los sesamoideos después de una artrodesis, ¿cómo la manejan? Digamos, plantillas, ¿qué bueno, hace? primero tratamiento conservador y si no funciona, pues tienes que hacer una sesamoidectomía. Perfecto. Una sesamoidectomía que yo intento hacer más bien un rebaje del sesamoideo, más que quitarlo entero. Y además también intento hacerlo, si es posible, haciendo un acceso, sobre todo en el sesamoideo interno, hacer el acceso por vía interna. Ok. Perfecto. Gracias. ¿Hay más preguntas? Yo creo que acabamos con las preguntas. Sí, hay una anotación, Claudita, y es que vimos gente, personas que se conectaron desde México, desde Perú, desde Ecuador, desde Colombia, de varias ciudades de Colombia. Así que gracias a todos pues, por haber estado en esta gran conferencia. Ya, Claudita, cierra, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Doctor Pablo, muchísimas gracias por su tiempo. Usted sabe que siempre es bienvenido aquí. Esperamos que vuelva pronto, que pueda volver y que esta crisis nos deje.
Gracias por tomarse el tiempo porque sabemos que estuvo también enfermo. Todos sus alumnos lo extrañan aquí y pues creo que todos estuvieron en el webinar y lo aprovecharon muchísimo. A todos muchísimas gracias por participar. Pues terminamos con el ciclo de webinars de Pie y Tobillo. Ahora sigue el Congreso Nacional, que también va a ser virtual en noviembre. Les estaremos mandando la invitación para que participen. Y pues no siendo más, muchísimas gracias, doctor. Pues nada, gracias a todos. Las preguntas han sido fantásticas y yo siempre estoy a gusto con vosotros, siempre estoy al tanto de todo lo que pasa. Gracias por todo, ¿no? Un abrazo, profesor. Bueno, doctor, Muy bien, Carlos. muchas gracias. Que pase muy buena noche y que disfrute la fiesta mañana. Hasta otra. Un abrazo. Buenas Adiós. noches, muchas gracias, doctor Gracias. Pablo. Que descanse. Hasta luego. Igualmente. Todos, Adiós. muchas gracias.